nos metemos en otro de los temas. La inflación también tiene que ver con nuestro día a día. Los números son impresionantes, Rubén. ¿Tenés números nuevos? Sí, tenemos números nuevos porque además hay alguna mala noticia más en el horizonte, María Laura, lamentablemente. ¿Por qué, básicamente? Las últimas mediciones, cerrando esta semana pasada de abril, lo que están dando es que le están dando que se confirma que la inflación va a estar alrededor del 6%. Estamos hablando todo de mediciones privadas. En segundo punto, algo que vos me preguntabas ayer, ¿qué pasa con alimentos? Bueno, tenés un dato puntual y es lo que pasó con la carne. En los primeros 15 días de abril, 7% de suba del precio de la carne. En alimentos se cree que el total de abril va a cerrar con una suba de 8%. Así que, ojo, a agarrarse de nuevo el mes que viene, después de que se conozca el índice de inflación de abril, ver cómo va a impactar esto en las canastas básicas. Lo vimos este mes. Este mes habían impactado más fuerte todavía sobre el costo de la canasta básica en conjunto de lo que fue la inflación, el IPC puro. Y el último tema, que es lo que te decía, que se viene otra mala noticia. El gobierno ya habilitó una suba en los biocombustibles. ¿Y eso cómo nos va a influir? Esa suba es de hasta 42% de acá a agosto. ¿Cómo te va a influir? Sí. El biocombustible es parte de la mezcla de la nafta que vos le ponés a tu auto, de la nafta que cada argentino carga. Las naftas tienen una parte de componente. Suben los biocombustibles, va a acarrear esto un traslado a la suba del precio de las naftas. De acá a agosto, en 5 escalas, perdón, va a ser esa suba, y cada vez que se aplique una escala vas a tener una suba del precio de los combustibles. Bueno, a ver, Marina del Poyeto, Rubén, también Federico Pinedo, que está por ahí, nos interesa saber, nos había dado 5,5, o sea que la inflación está siendo más alta, Rubén, de lo que se preveía, los preveían los privados todavía. Sí, y sobre todo, insisto, en el tema alimentos. De nuevo, que ponemos siempre la lupa en eso, porque básicamente es la inflación que tienen que mirar una amplísima mayoría de los argentinos, que casi todos sus ingresos lo consumen en alimentarse. Ahí los últimos números, insisto, cerrando la última semana disponible de abril, daban una suba de hasta 8%. La oposición, Federico, está trabajando con sus economistas para darnos una esperanza si es que llega a ganar. La oposición tiene una postura muy unificada con sus economistas. Estamos convencidos de que hay que hacer un plan de estabilización y simultáneamente de crecimiento, pero el concepto de estabilización quiere decir parar la inflación. Y eso tiene varios componentes y hay bastante acuerdo en lo que hay que hacer. Así que yo te diría que lo que hay que hacer es ser responsable en los gastos. Sí. No se puede gastar más de lo que se recauda. No se puede seguir aumentando los impuestos hasta el infinito, porque directamente va a ser imposible producir y generar empleo en la Argentina. Y si vos bajás la producción, aumenta la inflación, o sea, los precios aumentan más. Y la tercera cosa que creo que hay que hacer es un cambio de moneda en la Argentina. ¿A qué se refiere, Federico? A que tenemos que tener una moneda diferente. Hay varias propuestas. Yo personalmente no estoy de acuerdo con la dolarización, que es lo que propone algunos, creo que Milei. La dolarización básicamente significa reemplazar al Banco Central argentino por el Banco Central americano como proveedor de la moneda de los argentinos. Yo creo que lo que habría que hacer es una cosa que propuse en el Senado, un proyecto de ley, que es que la moneda argentina esté atada a una canasta de monedas con las que la Argentina, de países con los que la Argentina comercia, Brasil, Estados Unidos, Europa, China, y eso va a generar estabilidad durante un tiempo, una transición que puede ser de algunos años, para después entrar a una libre flotación de las monedas cuando ya esté estabilizada la Argentina. Este es el proyecto del Federico Pinedo. A ver, nos importa mucho la inflación, Rubén. Sí. Mucho. Creemos que es el nudo de la cuestión, la parte central que hay que resolver, porque estamos muy atascados con esto, porque hay gente que no llega ni al día 15, y por eso finalmente tenemos la suerte de tener a Hernán Lacunza aquí con nosotros. Hernán Lacunza, ustedes saben, fue ministro de María Eugenia Vidal, ministro de Economía, pero además fue ministro de Economía de la Nación en un momento muy difícil y se lo vio como un gran piloto de tormentas. Y seguramente él está reflexionando ahora sobre lo que se prepara para, si llega a ser Juntos por el Cambio, gobierno. Y mientras tanto, la inflación, Hernán, ¿es el plan económico del gobierno? Porque la inflación sigue y crece.
Hola María Laura, ¿Cómo estás? Gracias por la entrevista. Sí, la inflación te diría que es el cabo suelto, la válvula de ajuste que tiene el gobierno para cerrar las cuentas. Las cuentas cierran siempre, María Laura, no es que cierran cuando uno quiere, siempre cierran por las buenas con un programa o cierran por las malas sin un programa. Cuando cierran por las malas, una vía de cierre es la inflación. Sí. Que es el peor de los ajustes porque lo pagan los pobres. El impuesto inflacionario, que es el impuesto al dinero que tenemos en el bolsillo o en la caja de ahorro, los pobres no se pueden defender de eso. Así que te diría que es la peor vía de ajuste. Y es lo que este programa económico tiene esa lógica, ¿no? Tiene esa lógica y ahora se suma el dólar, que nosotros, los ciudadanos, los que no sabemos de economía, no entendemos muy bien si tiene que ver con que no estamos cumpliendo las metas, si se está acomodando la inflación. Los números que da Rubén todo el tiempo son tremendos, que son los de la calle. ¿Cuál es la manera de salir de esto, Hernán? El dólar, María Laura, hace por las malas todo lo que la política económica no hace por las buenas. Así que si vos tenés una inflación del 7% mensual, casi como la que tuvimos en marzo, bueno, no podemos pretender tener estabilidad cambiaria. Y si la tuviéramos artificialmente, porque se reprime, digamos, como pasó el año pasado y se va atrasando el dólar, estás acumulando un boomerang más adelante que después va a ser peor el remedio que la enfermedad. Así que te diría que lo que pasa en los últimos días con la paridad cambiaria, con estos paralelos que hay, porque hay cepo, bueno, es consecuencia de esos desajustes macroeconómicos. ¿Va a seguir creciendo? Bueno, va a pasar lo inverso de la calidad de la política económica, más allá del programa con el fondo. El programa con el fondo no me importa por el fondo, me importa por los argentinos. Y aunque no hubiera fondo, tenemos que tener un programa que, en línea con lo que decía Federico hace unos minutos, o sea, no se puede gastar todo el tiempo más de lo que ingresa, no se puede financiar el agujero con la maquinita de la felicidad que no existe. Si haces eso, que es lo que venís haciendo estos 2 últimos años, después vas a tener inflación e inestabilidad cambiaria. Pero a ver, nos tenemos que entregar a que 20 meses, Rubén, pase esto, ¿no? Faltan 20 meses. Claro, esa es la pregunta, Hernán, ¿cómo te va? Buenas tardes. La pregunta es, hola, ¿cómo hace un economista para manejarse en medio de esta tormenta cuando el origen de la tormenta, la verdad que es más político que económico? Porque hoy el Wall Street Journal, en una editorial, dice claramente, el problema no es la guerra, el problema son las políticas de Alberto Fernández, son las decisiones de Alberto Fernández, son las peleas de Alberto Fernández con Cristina. Coincido con el Wall Street Journal que el problema no es la guerra. Nosotros teníamos en la preguerra el año pasado una inflación del 52%, 51 y pico, y en febrero, antes de la guerra, 4,7, salvo que creamos que esa es la inflación de equilibrio, que es 5 mensual. Bueno, teníamos un problema anterior. La guerra puede agravarlo un mes, como en marzo, pero no de manera permanente. Así que tenemos un problema propio, no deslindar responsabilidades. Cuando se habla del multicausal, Rubén, no, es una excusa perfecta para echarle la culpa a otro. ¿Qué puede hacer un economista si no hay convicción política? Nada. Un economista no trabaja en el vacío o en escenarios hipotéticos. Toma decisiones en un gobierno que si el piloto está ante cada cruce de caminos, quiere girar a la derecha y la copiloto quiere girar a la izquierda, bueno, no hay programa que aguante ahí, porque cualquier medida, aun cuando supongamos que una medida fuera buena, no va a ser creíble, porque en la próxima encrucijada van a volantear para el otro lado. Entonces, si no hay una mínima convicción política del rumbo, que creo que no la hay, porque la vemos todos los días, en todos los temas, en tarifa, en tasa de interés, en tipo de cambio, en transferencias a provincias, en transferencias a empresas públicas, en aerolíneas, bueno, en todos las decisiones de política económica que hay que tomar. Bueno, si no hay un rumbo, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue, Hernán? ¿Cómo sigue? Porque faltan por lo menos 20 meses del gobierno de Alberto Fernández. ¿Cómo sigue esto así? Supongamos que esto sigue así. Va uno a la derecha, el otro a la izquierda, no se hace nada, no se mueve nada, el ministro de Economía no puede manejarse mucho, no puede hacer nada, como vos dijiste. ¿Cómo sigue para nosotros estos meses? Bueno, me parece, María Eugenia, que sigue no con más de lo mismo, sino con menos de lo mismo. ¿Qué quiero decir esto? Bueno, haciendo cosas parecidas a las que venimos haciendo,
los resultados van a ser cada vez peores porque bueno, se van acotando los márgenes. Y aún cuando vino el fondo hace un mes y nos dio 10.000 millones de dólares, teníamos 0, teníamos 10.000, tuvimos que hacer pago, ya tenemos 3.500. Bueno, o sea, como que corremos la frontera, corremos el precipicio, 10 metros, y después otra vez volvemos a la cornisa. Lo que pasa, Hernán, que la Obviamente los velocidad resultados son cada vez peores. La velocidad de esto que te plantea María Laura es muy fuerte. Yo les recuerdo que hace una semana se anunciaron 2 bonos de los que casi todavía no se cobraron y nadie se acuerda de ellos, porque ya los 9.000 pesos de hace 10 días ya vale son mucho menos. Vale hoy. mucho menos, claro. Bueno, es que la vas corriendo de atrás, esos bonos que aparte se van a cobrar el mes que viene y el siguiente, o sea que Sí. ya desde el anuncio se diluyeron y después cuando se cobren van a ser menos todavía. Pero además, Rubén tiene otro problema eso. Los bonos de la pandemia, el IFE y la ayuda para pagar salarios, ATP se llamaba, Sí. tenían la lógica de la transitoriedad, o sea, la pandemia, la cuarentena dura 5 meses, entonces hago esos 5 meses y después se levanta. ¿Cómo efectivamente pasó? Y ese era un problema transitorio, la cuarentena. Después fue un poquito más largo, pero pasó. Ahora no es una causa transitoria esta inflación, esta licuación de salario. Pero Entonces, está bien. al tercer mes, ¿qué va a pasar? ¿Que Por que eso. no van a pagar más? Entonces van a caer otra vez los ingresos. Supongamos que no pasa lo nada. van a financiar con maquinita. ¿Cómo sigue? Supongamos que todo sigue así. ¿Cómo hacemos? ¿Va a desatarse más inflación? ¿Va a seguir esta inflación altísima? ¿Puede ser peor? Bueno, siempre puede ser peor, depende de lo que hagan, ¿no? O sea, si incumplimos las metas por un poquito, bueno, va a ser más o menos como estamos. Si incumplimos por mucho, porque ese giro, ese volantazo a la izquierda y derecha se agudiza, bueno, sí, puede ser peor, pero digo, no es que es un destino inexorable ser Pero peor. si Ahora, esto siguen ya es manejando bastante malo. así la economía, esa es la pregunta. Entendemos que no es un destino inexorable, pero si se sigue manejando así, como la estamos viendo ahora. Bueno, lo que pasa, María Laura, que los días pares tenés una medida más o menos sensata y los impares tenés otra que va Por eso. que te desmiente la del día anterior. Yo te diría, si se yerra por poco el objetivo de las metas, de la hoja de ruta que trazamos, bueno, podemos tener inflaciones parecidas a estas, que son altísimas, no del 6-7, pero digamos, estamos en un régimen de inflación. Cambiamos de régimen, damos como 5 mensual. 5 mensual es 80 anual. Y el año pasado teníamos ya alto, era 2,5, 3 mensual, que es 45 anual, una cosa así. Entonces cambiamos de régimen, casi que duplicamos la inflación anual. No es lo mismo y es más riesgoso es más fácil pasar de 60 a 90 que de 30 a 60. Entonces, 80% anual es tu pronóstico para 2022. No estoy haciendo pronóstico, estoy diciendo... Estás viendo cómo actualmente sería, los claro. precios. Esa es la inflación de hoy, anualizada. Anualizada, digamos, sí, de los sí, últimos claramente, 3 pero meses. pensé que quizás era lo que imaginabas o habías estudiado que tenía que ver con 2022. El pronóstico depende de lo que hagan. O sea, si a partir de acá hacen un programa más austero en el gasto y más prudente en lo monetario, bueno, pueden tener un segundo semestre mejor. Ya lo hicieron. A fin de 2020 lo hicieron y tuvieron un primer semestre de 2021 algo mejor. No es que no se sepa, lo saben, incluso el gobierno Ahora, sabe. esto Es que vos decisión estás- política. hay que tener la Esto, voluntad claro, política. pero Hernán, esto que estás vos diciendo de, bueno, a ver, tratar de ir regulando un poquito más de austeridad. Ayer una de las mayores cabezas políticas de la provincia de Buenos Aires, que es el Cuervo Larroque, directamente dijo que a Guzmán no lo había votado nadie. Por lo tanto, tenemos idea de que si hay alguna cuestión de calma que quiere traer Guzmán, el kirchnerismo no le va a hacer mucho caso. No veo mucho lugar para la moderación. Bueno, pero ese es un problema del gobierno que yo no voy a intermediar. Porque no sé No, tampoco simplemente tampoco cómo estamos hacerlo intentando que un piloto de entre Guzmán tormenta y nos diga Larroque, digamos. qué hacemos si esto sigue así, con las declaraciones contra Guzmán, el bombardeo contra Guzmán, un Guzmán muy tironeado, falta de decisión política o como vos decís, Hernán, para un lado y para otro. ¿Qué hacemos todos nosotros que lo observamos desde acá, no podemos hacer nada y estamos desesperados porque no nos alcanza la plata? Sí, yo creo que no hay que... María Laura, no hay que aspirar a ningún nombre mesiánico, ¿no? Se llame Guzmán o como se llame.
Si el piloto de tormenta, aún el mejor piloto de tormenta, que no es el caso, pero aún con el mejor piloto de tormenta, si no hay una hoja de ruta e instrucciones de tierra de cómo aterrizarlo, bueno, no importa el piloto, digo, no hay forma de encarrilar de esa nave o de hacer aterrizar la inflación de manera clarísimo. parsimoniosa. Está bien. Ahora, bueno, no es que sea imposible, se tienen que poner de acuerdo los Larroque y los Guzmán de este mundo y decir, Estaría bueno, ¿qué complicado. queremos para fin de año? Estaría complicado eso, no se avisora esa posibilidad. Hernán, muchas gracias por este rato. Hablando de tormentas, tenemos que hablar de una tormenta. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Sabemos que puede haber un futuro mejor, pero no estaría pasando, ¿no? Ahora esto. La esperanza está un poco más adelante, Esperemos. digo, en que se tome alguna decisión o en que, no sé, rezamos, ¿qué hacemos? Esperar no sé si Va a haber un alcanza, futuro no sé si mejor, alcanza a espero. esperar rezando. No, pero no es rezar. Bueno, nosotros no podemos hacer nada. No, Te doy bueno, un dato, esto Hernán, no- mientras Dar charlábamos. el debate público. Sí. Te puedo dar un dato, mientras charlábamos, el dólar blue se devaluó un peso más, ya está prácticamente ya casi por superar los A ver, 200, tenemos la cifra, los ¿cuánto está? 210, bien firme 210. y a punto de superarlo. Esto fue mientras charlábamos. Ahí lo tenés. 210 y a punto de superarlo. Nosotros armamos la placa cuando ya está creciendo Siento, más, Hernán. exacto. Nos queremos despedir, Hernán, pero no podemos por la tormenta, Está. por el dólar. Ay, qué difícil. Yo creo, para despedirme, si así lo disponen, Sí. creo que hay un futuro mejor a partir de 2024 y sí podemos hacer, dar el debate público correcto, que ustedes están haciendo en esto y en toda su tarea, es parte de la solución. También que, Claro. que la sociedad Que comprenda sepa. que a veces discutimos un montón las consecuencias, ¿viste? La inflación, la pobreza, la deuda, todo eso son consecuencias. En realidad, el tablero de control no están esos botones, están otros botones que después tienen esas consecuencias. Entender eso es un paso adelante en el diseño de políticas públicas. Gracias, Hernán, por este rato. Muchísimas gracias. Un placer.